os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Señor, dirígenos en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Nosotros nos quedamos, tratamos sobre las escrituras son su propio intérprete. Ahora, ¿qué queremos decir? Las escrituras son su propio intérprete. ¿Qué quiere decir eso? Que se interpretan ella misma. Sí, pero deme una explicación. Que son perfectos. No, eso no fue lo que estudiamos. ¿Qué queremos decir? Por eso dice reconocer la definición correcta de la regla. Las escrituras son su propio intérprete. ¿Qué queremos decir con esa regla? ¿Qué queremos decir? Que no hay contradicción en la Biblia. No. ¿Qué más? Su propio- Ella establece que cualquier interpretación de un solo pasaje debe ser consecuente con la enseñanza de la totalidad de las escrituras. La Biblia no puede contradecirse a sí misma. Eso es lo que queremos decir con las escrituras son su propio intérprete. ¿Ok? Ahora, ¿qué queremos decir cuando decimos consistencia de la doctrina en las escrituras? ¿Qué queremos decir con eso? ¿Qué queremos decir con eso? Vamos a ver. ¿Quién me puede decir algo? La palabra mismo dice consistencia, quiere decir que sin consecuencia, que no se confunde, Eso no fue lo que estudiamos. ¿no? No. ¿Dónde quedó? 6.1. Lo que la Biblia enseña, 6.1 fue la otra semana de arriba, que yo el lunes no vine. lo que la Biblia enseña, obviamente, en numerosos y claros pasajes, no lo puede contradecir un pasaje aislado o oscuro. Número 1, los pasajes claros deben aclarar los pasajes oscuros. Número 2, pasajes múltiples deben aclarar el pasaje aislado. Número 3, la enseñanza explícita debe aclarar la enseñanza implícita. Eso es lo que queremos decir, consistencia de la doctrina en las escrituras. Además de corregir la interpretación de pasajes aislados, el principio de consistencia de las escrituras o la analogía de la fe evita que el intérprete pierda el balance en una sola área de enseñanza. ¿Está entendiendo esto? Entonces, Estoy repasando acá. nosotros entendemos claramente con las escrituras son su propio intérprete, que la Biblia es consecuente en toda su totalidad y no se contradice. Cuando hablamos de que la Biblia, la consistencia de la doctrina y las escrituras, hablamos que los pasajes claros aclaran los pasajes oscuros. Hablamos que los pasajes múltiples aclaran los pasajes aislados. Hablamos que los pasajes, la enseñanza explícita debe aclarar la enseñanza implícita. Eso es lo que queremos decir con consistencia de la doctrina de las escrituras, y así el intérprete tiene un balance. Amén. Entonces, 6.3. Demostrar la forma en que las referencias bíblicas pueden ayudar a los cristianos a interpretar la Biblia en forma correcta. Referencia en las escrituras. ¿Quién quiere leer? ¿Hay alguien que quiere leer? Sí, no hay ningún valiente.
¿No hay nadie? ¿Eres el valiente hoy? Ok, qué bien. Por favor. ¿En qué página estamos hablando? En la 120. 120. Referencias en las escrituras. Tiene su Biblia referencia en los márgenes, a los lados, en el medio, en la parte inferior de las páginas. Las referencias son otros pasajes que mencionan la misma palabra, el mismo suceso o el mismo tema. Observamos ya que las referencias pueden ayudar a determinar el sentido exacto de la palabra. En forma similar, el estudio de un pasaje paralelo puede arrojar luz sobre el preciso significado del texto en el estudio. Los tres tipos de referencias son: 1. Pasajes paralelos que tienen una fraseología exacta o casi exacta. Oiga esto. Ejemplos: Oiga, vamos. Los tres tipos de referencias son pasajes paralelos que tienen una fraseología exacta o casi exacta. ¿Están entendiendo esto? Tres tipos de referencia. La primera es la fraseología paralela. Sigamos. Ejemplos. Ejemplos apropiados son el caso de Judas comparado con Segunda de Pedro, ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? ¿Por qué? porque tienen frases, imagino que fraseología. Hermano, usted está leyendo a Pedro y usted está leyendo a Judas y usted parece que está leyendo las mismas cartas. Porque se parecen. Cuando usted lee los hipnópticos, los evangelios hipnóticos, ¿cuáles son los hipnóticos, Charlene? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan? No, sorry, Juan no. Los primeros tres. ¿Cuáles son los primeros tres? Mateo, Marcos, Lucas. Okay. ¿Y qué quiere decir sinópticos? Que se pueden ver juntos, que casi a veces expresan hasta las mismas palabras. ¿Están entendiendo de la referencia de las escrituras? ¿Están aquí? ¿Sí? ¿Están entendiendo un poquito? Si no lo entiende, dígalo, hable ahora mismo. Por favor. No, fue otra cosa que me llegó a la mente. ¿Qué le llegó a la mente? Vamos a hablar. Estoy leyendo, comencé con Mateo, Marcos. Mateo y Marcos me parecen exactamente parecidos, pero Lucas no me parece tan parecido. Hay palabras. No, lo que pasa es que Lucas es extensivo. Él explica más extenso. Porque Lucas, es que Lucas era un doctor, ¿eh? Ok. Lucas era una persona versada, una persona muy letrada. Lucas fue que escribió el libro de los Hechos. Y cuando tú estudias el libro del Evangelio de Lucas, acerca de la vida de Jesús, tú te ves que la estructura de Lucas es muy bien fornida, hablando de una persona bien capacitada que estaba bien letrada. ¿Me entiendes? Entonces el idioma y el vocabulario que Lucas usaba era un vocabulario más extenso. ¿Me entiendes? Sí, sigamos. Efesios con Colosenses y la enseñanza de Cristo en un evangelio con el mismo tema en otro evangelio. Nos dan, segundo, pasajes paralelos que tienen el mismo tema. Oiga bien, hay pasajes que son paralelos que tienen el mismo tema. Hay pasajes que son paralelos que tienen una fraseología exacta o la misma. Entonces, sigamos. Por ejemplo, un estudio paralelo de 1 de Corintios 5, 1-5 implicaría la referencia a otros pasajes que tratan sobre la disciplina de la iglesia, como Mateo 18, 15, 17. 1 de Corintios 5, 8, Gálatas 6, 1, 4, 1 Tesalonicense 5, 14 y 2 de Tesalonicense 3, 10, 15. quiere decir que todas estas citas tienen el mismo ¿qué? El mismo tema.
Sigamos. Tercero, los pasajes paralelos que se refieren al mismo suceso o acontecimiento. Ahora tenemos lo de las fraseologías, tenemos lo de los temas y tenemos ahora de los sucesos o situaciones similares. Diga. ¿Qué quiere decir con fraseología? Frases. Frases. Sí, frases. Frases. Ok. Ya, hay que preguntar. Sí, Ok. claro, el que pregunta siempre aprende. Son frases que, por eso le dije, por eso cogí el ejemplo de los evangelios. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo. Mateos, Mal. Marcos y Lucas. Ok, ya. Gracias. ¿Y por qué Juan no es hipnótico? Porque no le parece los tres. Ya. No lo parece. ¿En qué sentido no se En el parece? sentido de la forma de narrar de él es más para la gente que tiene un poco más inteligencia. Y entonces, ¿y cómo se apoyan? Se apoyan ¿Y, porque y cómo Juan apoya a los otros evangelios? narrando lo que fundamentalmente lo que Jesús hizo en la La cruz. vida de Jesús. La vida de Jesús. Sí, pero Juan es distinto. Sigamos. Como los acontecimientos en la vida de Cristo, que se repiten en varios evangelios, o los sucesos en la vida de Pablo, que forman el marco de sus enseñanzas en las epístolas. Así como debe distinguirse cuidadosamente entre palabras paralelas, aparentes y reales, también debe distinguirse con cuidado entre pasajes paralelos, aparentes y reales. Un ejemplo de esto podría ser la purificación del templo en Juan 2 y un incidente similar, pero no idéntico, en Mateo 21. Al leer cuidadosamente estos dos relatos, usted notará que la purificación registrada en Juan 2 tuvo lugar al comienzo del ministerio de Cristo y la otra al final de su ministerio. Suponga que alguien insiste en que un hombre cristiano no debe casarse, basado en las palabras de Pablo. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Primera de Corintios 7:8. ¿Cómo utilizaría las siguientes referencias para refutar esa interpretación? Use Génesis 2:18, Efesios 5:31, Hebreo 13:4 y Primera de Timoteo 5:14. ¿Cómo aclaramos de que Pablo no te está contradiciendo las escrituras y que está usando una expresión que concuerda y que... Amén. Que concuerda y que no va en contra de ninguno de los tipos de referencias? ¿Quién me dice algo? Vamos a ver. A ver. Bueno, él dice en realidad que el matrimonio sí es bueno, pero la persona que no es casada puede servir a Dios. Más ¿Qué? libre, tiene más libertad. libre. Eso es así. Eso es así. Exactamente. Digan lo que digan, es así. Es Aunque digan lo que digan, tiene su pro y tiene su contra, pero digan lo que digan. Claro. Pueden pensar, el matrimonio es una bendición, es hermoso, es establecido por Dios, estamos de acuerdo. Pero el soltero o la soltera tiene más Para libertad el Señor, para el servicio para, del Señor. para entregarse con más profundidad al Señor. Porque la Biblia dice bien claro que el marido tiene cuidado de las cosas de su mujer. Exactamente. Ya. Viceversa. Sigamos. ¿Quién me puede dar algo más? Y él dice que, bueno, que porque el hombre o la mujer era más presionado por el cónyuge, ¿no? Hay algo más, hay algo que me No está pueda... hablando de ese momento de crisis, en ese momento. Ok. No dice que no se puede casar, pero a causa de los problemas que podrán venir
en el matrimonio, ayuda a la presente crisis que hay en ese momento. Sí, pero hay algo que está ahí en la Biblia. Si usted, si usted hizo el ejercicio y le dio toda cita, le queda claro. Aquí, una pregunta. Aquí. Una pregunta. ¿Pablo está estableciendo la soltería como un mandamiento? No, ¿Ya? no. Da su punto de vista sobre eso. Bajo la dirección del Espíritu Santo. Él no está estableciendo, Pablo no está estableciendo la soltería como un mandamiento, sino como un don o decisión. Exactamente. Un consejo, por si acaso, Es porque un metí. consejo. ¿Me entiendes? Él no está estableciendo que Dios, no. Porque entonces ya hay un problema ya hay un problema entonces. Pero pastor, yo no estoy de acuerdo. ¿En qué sentido? En el sentido que sí, es verdad que uno tiene más tiempo para el Señor, pero de todo modo uno tiene tiempo, por ejemplo. No es lo ¿pueden mismo. terminar? No. Aunque usted diga lo que diga, no es lo mismo, hermana, créame. Puede terminar, hermanito. Puede terminar. No es lo mismo, no. Siga, No puede siga. inventar la historia. Yo no voy a escuchar su teoría, pero yo sé que no es lo mismo. Ok, pero yo hablo de punto de vista de mi experiencia. Su Ok. experiencia, ¿ok? Sí, que por ejemplo, en mi situación, de todo modo estoy ocupado con yo tengo una niña, es normal, yo siempre estoy ahí, tengo que hacer las cosas, entonces a veces me imagino que de verdad cuando uno no tiene hijos, no tiene esposo, tiene más tiempo, pero de todo modo cuando uno tiene hijos, uno de todo modo está ocupado. Charlene, tus hijos algún día se van a ir. Estoy hablando de la presente. Sí, no, ahora. pero tus hijos se van a ir. Pero tu marido o con la persona con quien te cases es para toda la vida. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Tú estás comparando dos cosas que no. Estás comparando un matrimonio con. No es lo mismo. Con un hijo no. Porque un hijo se casa y después qué. Pero tu marido se queda. Entonces dime. Pero no hay problema, se queda. No, pero entonces dime. Yo lo que estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo. Aquí, por favor, por favor. Yo lo que estoy diciendo es que no es lo mismo. Eso es una situación. La soltería. No, Pablo aquí no le establece como una obligación, un mandamiento. No, es una decisión libre. Mejor le fuera. Exacto. Mejor le fuera, pero no lo digo. Porque yo sí me quedo Pero no está soltero. diciendo que es un mandamiento. No se puede decir tampoco, ¿Me porque entiendes? no contradice la vida. Él lo que está diciendo es, como dijo el hermano, mejor le fue, como dice la Biblia, mejor le fuera, ¿verdad? Pero él no lo establece aquí como un mandamiento. No. Él lo establece aquí como un don o una decisión. Yeah. ¿Me entiendes? Entonces, buscar un versículo del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento y ubicar la referencia de la que fue originalmente citado. Citas en las Escrituras. Por favor, Alberto, por favor. Continúo. Citas en las Escrituras. La forma de la referencia más obvia se produce cuando una porción de las Escrituras cita otro pasaje de las Escrituras. Esto es especialmente cierto de los escritores del Nuevo Testamento, que frecuentemente citaban el Antiguo Testamento. El número de citas del Antiguo Testamento y de alusiones a él que se encuentran en el Nuevo Testamento es impresionante. Se estima que hay unas 4.105 citas o alusiones al Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Dicen que paréntesis, Yo yo pienso que el número real es cerca de 2.500. El doctor Walter Kaiser da un informe muy detallado que excluye meras alusiones. Aquí vemos, miren las citas aquí. Oiga esto, tipo, citas que se hacen con frases introductorias como esto fue para que se cumpliese. Citado, oiga, citas del Nuevo Testamento, 239 citas. Pasaje del Antiguo Testamento, 185 pasajes. ¿Está entendiendo esto? ¿Cuál Biblia usó?
¿Cuál Biblia usó? Bueno, eso es aproximadamente, ¿eh? Eso no quiere decir que... No exacto. Una próxima. Pero se está diciendo... Sí, más o menos. Sí, pero lo que está diciendo es que se cita mucho, Ciertas frases. muchas frases, o casi, casi Una mayoría. 4.000. muchísimas frases Sí, yo- del Antiguo Testamento Sí. para aclarar en el Nuevo Testamento. Entonces, número 2, citas no reconocidas. Nuevo Testamento, 198 citas. Antiguo Testamento, 147 pasajes. Esto está en 147 pasajes, ¿eh? Son 100, oiga, en el Nuevo Testamento son 198 citas y en el Antiguo Testamento está en 147 pasajes. Ahí tú encuentras esas citas. ¿Están entendiendo? Cita expresada con otras palabras o parafraseadas. 1167 citas en el Nuevo Testamento. Oiga esto. Y es así. Porque se usan diferentes frases, ¿eh? Pero eso, ¿sabe cómo tú lo detectas? Cuando tú lees mucha Biblia. Si en su casa su Biblia tiene polvo, entonces no lo va a entender. Citas en el Antiguo Testamento son 944, oiga, 944 pasajes. Oiga eso. Esas citas que están en el Nuevo Testamento se encuentran en 944 pasajes del Antiguo Testamento. Tremendo. Un total, 1604 citas en el Nuevo Testamento y en pasajes 1276 pasajes. 76 pasajes. Sigamos. La mayoría de las Biblias proporcionan la fuente de tales citas en las referencias marginales, pero si la suya no lo hace, usted puede buscarlas en una concordancia bíblica. No obstante, tenga por seguro que usted no comprenderá el uso de las citas del Nuevo Testamento si no comprende el contexto del texto citado. ¿Oyó eso? Si usted no entiende el contexto del versículo, el texto en el cual usted está leyendo la cita, si no le entiende, entonces usted no va a comprender las cosas. Sigamos. Permítame ilustrar la forma de utilizar las citas del Antiguo Testamento. Ponga atención que esto es Con bueno. una Aquí se cita le va a aclarar muchas cosas. De Juan aquí. 10, 34, 36. ¿Qué dice? Vamos a ver. ¿Qué dice? Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. ¿Oyó eso? Sigamos. Ponga atención que aquí vamos a aclarar algo. Ahora puede buscar en los márgenes de su Biblia o en una concordancia y darse cuenta de que esta cita proviene del Salmo 82. Léala cuidadosamente. Salmo 82. Vamos allá. Salmo 82. Versículo 6. Amén. ¿Qué dice? Una vez les dije, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo, pero ahora morirán como cualquier hombre, morirán como cualquiera de los príncipes. Yo dije, vosotros sois dioses, dice el Señor. Ok, ahora sigamos leyendo, vamos a hacer el ejercicio en el 5. Y ponga atención porque yo creo que usted entiende todo perfectamente, que mucha gente ha malinterpretado este versículo y este texto. ¿A qué se refiere con dioses sois? Vamos a ver. Uno de los títulos
dados a los jueces del alto rango en Israel era Elohim. Esta palabra significa literalmente exaltado. Oye eso, que tenga una posición de autoridad. Autoridad. Y también era un título de Dios. Claro, porque Él es el soberano, el supremo, sigamos. En el Salmo 82 se le dice a estos jueces que juzguen justamente y se les recuerda que Dios es el máximo juez. Por tanto, ellos deben ser justos. Encuentren los versículos que se refieren a lo siguiente. ¿Quién lo hizo? ¿Usted lo hizo? Sí. ¿Cuál es el versículo que usted tiene? Del Salmo. Recuerda, Sí. recuerda a los Elohim su responsabilidad de juzgar justamente. Versículo. Versículo número 2. ¿Qué dice? ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis la persona de los impíos? Ok, ve. Recuerda a los Elohim que deben adorar a Dios. Versículo número 7. ¿Qué dice? Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. C. Recuerda a los Elohim que Dios es el juez máximo. Versículo número 8. ¿Qué quiere decir? Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Ahora, sigamos leyendo para que usted entienda algo. Ahora volvamos a Juan 10, 34 y 35. Veamos cómo la comprensión del pasaje paralelo del Antiguo Testamento nos ayuda a interpretar este pasaje bastante extraño del Nuevo Testamento. Encontramos que la palabra dioses, Elohim, sirve también como un título para los jueces, como la palabra del Señor. En español, como la palabra del Señor en español. Señor en español. Sí. Como la palabra Señor. Como la palabra Señor en español. Puede ser un título para referirse a Dios o a un hombre. En el contexto de Juan 10, 34 y 35, 10, 34 al 35, vemos que los judíos iban a apedrear a Jesús por haber afirmado ser hijo de Dios. Oiga esto, la defensa de Cristo puede ser parafraseada de esta manera. ¿Por qué es esto tan malo? Si ustedes pueden llamarse dioses a los hombres que enseñan la palabra de Dios, ¿no puede la palabra de Dios en persona tener el título de hijo de Dios? ¿Está hablando de que son dioses? No. ¿De qué está hablando entonces? Que son jueces que tienen que obrar con justicia. Que tienen autoridad. Que tienen autoridad. Pero no es que son dioses. No. Entonces algunos ya han dicho que somos pequeños diositos. Bueno. Y ahí vienen las malas interpretaciones. Por eso usted tiene que leer el versículo en su contexto, entenderlo. Y buscar las citas paralelas o las fraseologías o los temas paralelos para entenderlo con más amplitud. ¿Me doy a entender? Entonces sigamos. Lea Juan 6:31 y localice lo siguiente. La frase que introduce una cita del Antiguo Testamento. ¿Quién la hizo? Yo creo que nosotros vamos a tener que dejar de... Vamos a tener... Aquí está, pastor. Sí, ¿quién la hizo? A. Como está escrito, B. pan del cielo les dio a comer. C. Éxodo 16, 4. ¿Y qué dice Éxodo 16:4? ¿Qué dice Éxodo 16:4? El Señor le dijo a Moisés, como verás, yo voy a hacer que les llueva pan del cielo, para ver si ustedes obedecen o no mis leyes. Cada uno de ustedes debe salir todos los días y recoger la porción para ese día. Yo no entiendo por qué la gente no quiere entender, los judíos y
otra gente no quieren entender, hermano, que la aclaración del Antiguo Testamento está en el Nuevo Testamento. Y los dos se complementan uno al otro. ¿Me entiendes? Ahora de que en el Nuevo Testamento ya viene el nuevo pacto y la máxima revelación de Dios para el hombre a través de Cristo Jesús, se aclara mejor. Entonces, por eso que yo digo, si usted lee el Antiguo Testamento y lee el Nuevo Testamento, usted da cuenta que es imposible decir que no tienen ninguna relación. Hay relación profunda. Porque todas esas profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en quién, del Mesías. No todas, pero la gran mayoría se ha cumplido en Cristo. Entonces, demostrar que usted puede usar la Biblia como comentario para interpretar un pasaje oscuro. ¿Qué regla estamos usando ahora? ¿Qué regla? Que la Biblia es su propia intérprete. Sí, pero hay otra, estoy de acuerdo, pero hay algo más. ¿Qué? ¿El contexto inmediato? ¿Algo así? No, hay algo que leímos en el principio. Vamos a ver, ¿quién se recuerda? Si usted quiere mirar el libro. Consistencia de la doctrina. Exactamente, porque dice, demostrar que usted puede usar la Biblia como comentario para interpretar un pasaje oscuro. Entonces, los pasajes claros aclaran los pasajes oscuros. La multitud de versículos explícitos aclaran ¿qué? Los aislados. Y la doctrina implícita, la doctrina explícita aclara la doctrina Enseñanza. ¿Me entiendes? La enseñanza. Ok. Entonces tenemos que tener eso claro. Sigamos, por favor. Veamos lo que usted ha aprendido. Aquí vamos. Ahora ponga atención aquí. Aquí vamos a tratar otro versículo que es muy mal interpretado. Ojo por ojo. Diente por diente. Que algunos cogen esto como base para la venganza. Usted ve que, por eso yo le digo, vengan a los estudios para que aprendan. Yo he visto, los cristianos no les gusta estudiar la Biblia, por eso el diablo se está llevando a muchos cristianos, a muchas iglesias. Por eso, Ni tampoco orar. no es que si tú estudias mucho la Biblia, automáticamente te va a llevar a orar. Automáticamente te va a llevar a orar. El Espíritu Santo te va a llevar a orar. Si tú lees mucha Biblia, tú vas a orar. Porque Él te lo va a decir. Que va de la mano. Entonces, Él te va a llevar a orar. Pero el problema es que los cristianos no quieren estudiar la Biblia. Cuando se habla de estudio, los cristianos no quieren. Los que viven en emociones, brinco y salto. Y cuando tú ves a estos cristianos que están bien fundamentados, ¿sabes lo que dicen lo que brincan y saltan? Ay, no, él no tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo sabes tú que él no tiene el Espíritu Santo? Porque él no brinca ni salta igual que tú. Si Dios te tocó para que brinque y salte, amén. Y si aquel Dios lo tocó para que su intelecto se amplíe y crezca, amén también. Porque hay gente que piensa que el Espíritu Santo da más obra de una sola manera. Y los cristianos, es triste decirlo, en cuanto a fundamento sólido, son las personas que menos fundamento tienen. Son muy pocos los cristianos que conocen Biblia. Aún grandes líderes y salmistas que usted ve por la televisión, usted cree que conocen Biblia, no conocen nada. Yo he escuchado a algunos predicando y de esos salmistas que usted escucha, yo digo, pero Dios mío, ¿qué es esto? Es un desastre. Entonces, los cristianos tienen que, mira, ahí los cristianos están mal. Y por eso el diablo, ¿tú no ves cómo el diablo se metió en las iglesias? No sé que son adaptados con esas falsas doctrinas. ¿Tú no ves cómo el diablo se ha metido en las iglesias? Y le ha metido a la iglesia doctrina falsa, y falso maestro, y falso profeta. Hay una calentura con eso de apóstoles y profetas, y que le profeticen que Dios dijo esa cosa de prosperidad, y la gente se lo cree.
¿Por qué? Porque no estudia la Biblia. Pasa el año, se frustra. No estudia la Biblia. Los cristianos no estudian la Biblia, no les gusta estudiar. Por eso hay este espíritu de brujería, es satanismo en las iglesias. Porque no les gusta estudiar la Biblia. Señores, el Espíritu Santo trabaja por las Escrituras. Él no se sale de las Escrituras. Fíjate, hay pastores, un montón de pastores que no han pasado ni siquiera por un instituto. Ah, no, porque Dios me llamó. Como Dios me llamó, yo no necesito estudiar. Yo no entiendo, pero cada profeta del Antiguo Testamento, cuando tú analizas de los judíos, todo judío era preparado en la ley de Dios. La ley, desde los 5 años. Eran preparados en la ley de Dios, había escuela de niños. Yo digo, toda la gente estudia. La gente piensa que porque fulanito era boyero, fulanito era del campo, no sabía, él sabía de Dios. Pero hoy en día no, Dios me llamó. Ya yo soy pastor, voy a levantar una iglesia sin preparación. Señores, la gente se le olvida, Israel no son los gentiles, ni los gentiles Israel. ¿Aló? La iglesia es la iglesia e Israel es Israel. ¿Oyó? El cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo y el pueblo de la promesa es Israel. Señores, no nos equivoquemos. ¿Y qué pasa? Que a los cristianos no les gusta estudiar la Biblia. No les gusta. No se fajan a investigar a profundidad. Y el diablo se ha metido en las iglesias. Hermano, es un desastre. Pero es un desastre. Terrible. Terrible, hermano. Terrible. Y da pena. Da pena los mensajes que se predicaban, que no se predicaba la verdad. Tú escuchas ahora unos mensajes que tú dices, quítame eso mejor. Sigamos. Hemos considerado varias reglas sobre cómo utilizar la Biblia para interpretarse a sí misma. Ahora veamos si podemos unir todas estas reglas en la interpretación de un pasaje. ¿Ha escuchado alguna vez la expresión ojo por ojo? Lo más probable es que sí. Regularmente esta es usada, mal usada, como excusa para la venganza personal o para justificar una mala actitud. Lea atentamente el siguiente pasaje y luego interprételo. Utilice los principios aprendidos sobre las Escrituras como su propio intérprete. Ok, yo creo que vayamos a Deuteronomio 19, versículo 15 hasta el 21. Pero antes... ¿Sí? 29:15. ¿Sí? ¿Quién puede leerlo, por favor? 29 o 19. 19, 15 hasta el 21. ¿Quién lo puede leer para que usted vea algo? Amén. Por favor. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito. Oigan de qué se está hablando. La ciudad de refugio. Está hablando de cuando una persona mataba a una persona indefensamente, sin querer, un accidente, etc. Pero aquí había un lugar que Dios tenía para guardarlo de la venganza de los familiares. Pero aquí habla algo muy importante. Ahora desciende al versículo 15 y oiga lo que dice. Siga. A ver, ¿dónde me quedé? Comienzo otra vez. 15. Leyes sobre el testimonio. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrán en la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días.
Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿A qué se refiere el versículo 21 entonces? Aquello que se levante falso testimonio contra otro. Sí, pero está hablando de venganza. No. No de venganza, pero sí de consecuencia. Ah, está hablando de venganza. No está hablando de venganza. Si usted entiende bien esto, usted va a entender que muchas veces Jesús dijo que tenían que haber dos testigos. ¿Entiendes? Ahora, aquí está hablando de un falso testimonio. Y si una persona se levantaba contra una persona inocente por maldad, lo que él quería hacerle al otro, le vendría a él. Pero no era venganza. Pastor, y en el Nuevo Testamento se refiere entonces a esto aquí cuando dicen que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí estará él. ¿Tiene relación eso con esto? No, ¿O ya es está hablando, otra cosa? está hablando de otro contexto. Ok. Pero aquí está hablando del punto es que mucha gente quiere coger este versículo para, ¿qué? Hacer Venganza. venganza. Para hacer venganza. Ahora sí, porque no, me hizo una, no, yo me la voy a desquitar, yo lo voy a... Te voy a desquitar. Ahora, si analizamos bien el versículo, vamos a ver ahora la enseñanza de Jesús y usted verá que la Biblia no se contradice, que los pasajes claros aclaran los pasajes oscuros, la doctrina explícita aclara la doctrina implícita. Entonces, ¿qué pasa aquí? Usted verá que si lo vemos como la Biblia enseña, entonces concuerda con la enseñanza de Jesús. Observe. Vamos allá, vamos al libro otra vez. Inmediatamente nos quedamos perplejos ante este versículo porque corresponde a la enseñanza dominante en las Escrituras acerca del amor y el perdón. ¿Está entendiendo? Además, Porque Dios, si tú pides perdón, Dios te perdona. Porque Dios te ama. Pero en la venganza no hay amor ni perdón. ¿Está entendiendo? Entonces, sigamos para que usted vea. no podemos dar la excusa de que este es un versículo del Antiguo Testamento porque Dios no cambia su ley moral del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Aún en el Antiguo Testamento, la pena capital es estrictamente restringida y se nos enseña a amar a los que nos persiguen y a dejar la venganza en manos de Dios, como lo manifiestan los siguientes versículos. ¿Qué dice? Levítico 19, 18, ya que dice, léalo ahí mismo en el libro. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, ¿cómo hacemos? Yo, Jehová. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Y qué eso? Entonces, ¿cómo hacemos? Y esta gente dice, ojo por ojo y diente por diente, está sacando el versículo fuera de su contexto para llevar a cabo su propósito. Perdón, eso era la ley en el tiempo. No, pero es que no está hablando de ojo por ojo ni diente por... Lo que está hablando es que cuando se da un falso testimonio en contra de otra persona, lo que esa persona le quería hacer al inocente, la ley se le aplicaba al que estaba acusando falsamente. Eso es lo que está diciendo en realidad. Pero no está diciendo que va a tomar venganza, le vas a matar. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. No eso es lo que está diciendo el texto. Pero lo que no comprenden, ya. No, porque en la Biblia está ojo por ojo y diente por diente. Hermanos,
Por eso es que yo digo, usted sabe la locura que hay en las iglesias, en las prédicas. Da miedo, hermano. Todo eso viene por no estudiar las escrituras. Todo eso viene por no estudiar las escrituras. ¿Estoy yo? Tiene que nacer de nuevo. No. Hermano, óigame bien. Usted puede nacer de nuevo. Usted puede tener el Espíritu Santo, oiga bien. Pero si usted no tiene el conocimiento de Dios, dígame. Ya. Porque todo aquel que nace de nuevo tiene el Espíritu Santo. Pero si la persona no se llena de las escrituras, no investiga las escrituras, no se mete en el estudio profundo para entender las escrituras, hermano. Por eso es que el diablo se nos ha metido en las iglesias y ha plantado, hermano, ídolos en las iglesias. Y el pueblo de Dios va... El mismo Señor dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Por falta de conocimiento el pueblo de Dios perece, llevado cautivo. Oiga, el conocimiento es poder, hermanos. Sépalo. Y las iglesias, hermano, hay hasta espíritu de adivinación en las iglesias. Hermano, hay personas que supuestamente son profetas y un espíritu de adivinación que tiene. Y la gente no lo sabe discernir porque no tiene el conocimiento de las escrituras. Hay iglesias donde hay espíritu de Jezabel y espíritu de adivinación operando, hermanos. Y ellos piensan que es del Espíritu Santo, ¿saben? Y piensan que es del Espíritu Santo. Jesús dijo en Mateo 24 que se levantarán falsos profetas y falsos maestros que harán señales que si es posible aún a los escogidos engañarán. Bueno, pero también es cierto que usted sabe que hay muchas personas que han aprendido mucho y saben mucho y tienen eso como de primera, mucho, saber mucho, pero no se convierte mucho, no da fruto, no se arrepiente, no cambia, marón, mire, de nada le vale, de nada le vale. Está usando eso. Oiga. Yo estoy hablando del conocimiento en la práctica. De una gente que se arrepintió y se convirtió. Yo estoy hablando de una fe viva. Yo no estoy hablando de una fe muerta o intelectual. Y eso lo estudiamos. Yo estoy hablando de una fe viva. Yo estoy hablando de una fe que se aplica. Oye, porque hablamos que hay gente en la universidad que académicamente conocen muchas cosas, pero no tienen el espíritu. Pero yo estoy hablando de una fe viva en la palabra, de un conocimiento sobrenatural, iluminado por el Espíritu Santo. Yo no estoy hablando de un conocimiento académico. Yo estoy hablando de un conocimiento que se lleva a la práctica, que viene por el Espíritu, que usted estudia profunda. Porque aquí es que el Espíritu Santo le da la luz. Aquellos que estudian y son dóciles y están dispuestos a obedecer. Hermano, un paquetico que lleva, si no vas a llevar el paquete entero. Entonces, pero la realidad es esta. El pueblo de Dios se le ha plantado el diablo en las iglesias porque no conocen las escrituras. Señores, el diablo conoce las escrituras. El diablo se rige por la ley, o yo. Por eso es que el diablo quiere que nosotros pequemos, porque él sabe que cuando nosotros pecamos, salimos del propósito de Dios. ¿Me entiendes? Porque él dice, hago que peque y se sale. Aquí, por favor. Hago que peque y se sale. Entonces está a merced mío. Él conoce las leyes. Por eso es que él se ha plantado en las iglesias. Ha metido doctrina falsa. Ha metido dogma de hombre, doctrina de hombre en las iglesias. Y eso ataja el crecimiento, la fluidez del Espíritu Santo. Todo eso, hermano, se ha metido porque la iglesia no conoce. Y los cristianos haraganes, perezosos, que no quieren estudiar, que además vienen pasando viendo televisión y comiendo y en otras cosas. Y por eso es que el diablo se ha metido. Sí. Porque hay pastores, hermanos, que no les gusta estudiar. ¿Por qué tú piensas? Óyeme bien, si la iglesia se sujetara a la Biblia como debe ser, fuera una cosa muy diferente a la que vemos hoy en día.
Gandhi decía, Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi. yo creo en Cristo, pero no creo en sus seguidores. Un libertador de Era India. cristiano. Yo creo en Cristo, pero no creo en sus seguidores. ¿Por qué? Bueno, no está mal. Pero óyeme bien, Por su pero, fruto. La hermanos, iglesia. Está bien. se ha metido, hermano. No era cristiano. Oiga, en las iglesias se ha metido una mafia. Aquí, por favor. Eso. En la iglesia se ha metido una mafia del diablo. Y de robo y saqueo. ¿Eh? Y de manipulación, intimidación. Se ha metido en las iglesias. Los hombres se han apoderado del rebaño. Oye, están trasquilando las ovejitas, quitándole la lana. Por eso me refería, varón. Ustedes lo llevaron por eso. Y las ovejitas Bramando. se dejan trasquilar la lana porque no tienen el conocimiento, no saben cómo defenderse. Usted sabe, varón, por eso era la pregunta, ¿eh? Porque yo conozco no pastor, porque un apóstol es jefe de pastor, entonces apóstoles que han escudriñado, que saben tanto, que desmenuzan y que enseñan y que inclusive, pero manipulan y que son de ser estudiosos Y meten y que miedo. muestran, inclusive Ya, porque que usted reprenden sabe. y caen allá y que se sanan y que usted me entiende, y sin embargo ellos están haciendo sinvergüencería, fornicación y se han descarriado y ahora mismo están en las iglesias. Utilizan lo que saben. Usted para Hermano, manipular, hermano, para- Esa es la hermano, razón. hermano, oiga, Tiene que convertirse, arrepentirse. oiga lo que le voy a decir, la gente, Convertido. oiga, hay gente que se quiere meter en las iglesias o quiere ser pastor o líder para beneficiarse. Para beneficiarse. Oye, porque, hermano, por eso es que el Señor le va a decir a muchos, maldito, apártate de mí. El Señor lo va a decir así, a rajatabla, fuego candente. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Por toda la diablura que están haciendo en las iglesias. Pero el pueblo ha permitido todo eso. ¿Por qué? Porque no conoce las escrituras. Brinco, salto, mucha emoción. ¡Ah! Yo estoy de acuerdo con las lenguas, estoy de acuerdo con el Espíritu, estoy de acuerdo con el Espíritu Santo, estoy de acuerdo con el bautismo del Espíritu Santo, estoy de acuerdo con todo eso. Pero ¿y qué de ese conocimiento profundo que da el Espíritu? ¿Dónde está? Son muchos que se hacen pastor, entonces recibirán precio el galardón. de ¿Dónde pastor está? también. Y la iglesia no es como Averea. Toma todo lo que él dice. Y tú ves que viene un maestro y siembra una doctrina rara y ya se para. No, porque tal maestro dijo, oye, MacArthur decía que la iglesia, y está diciendo, la iglesia pentecostal es una iglesia hereje. El movimiento pentecostal es un movimiento hereje. MacArthur dice eso. Sí, él lo dice. Cambió su doctrina. No, porque él defiende la doctrina calvinista a rajatabla. De que tú no puedes perder tu salvación. Y él no cree que los dones espirituales están activos. Porque después que murieron los apóstoles, ya él piensa que eso se acabó y eso no es así. Pero él no era siempre así, con esa doctrina. Él tenía esa línea de Bautista. ¿Me entiendes? ¿Acaso que es hereje? Me olvidó. Falsas Falsa doctrina. Entonces, ¿qué pasa? No creo, no. Y hay gente que le sigue. Pero, y otros pastores y maestros que la gente ve en internet qué bueno, pero no tiene usted no tiene un conocimiento claro de las escrituras. Usted no va a saber definir si él le está predicando una mentira o la verdad. Toman todo a sí mismo. Por eso yo digo, primero eche usted su fundamento. Crezca usted primero. Por hay gente que se niegan, hay gente, estoy muy cansado, no tengo tiempo para Dios. Te va a quedar aquí abajo cuando ven el arrebatamiento. Así mismo. Señor, me deja. Tú no tienes tiempo para mí, yo tampoco para ti. Te quedaste, ya. Y viene el anticristo y te toca. Yo sí tengo tiempo para ti. Yo tengo todo el tiempo para ti.
Tranquilo. El anticristo te va a hacer así. ¿Qué más cosas si tú quieres? Y todo el tiempo para ti. Yo te alcanzo. Sí, porque hay gente que yo estoy cansado de ir. Pero, varón, perdón, aquí en Denver ya muchas iglesias que están hablando tocante de que no va a haber Rato. Ya. hasta la iglesia más grande de aquí de Denver, una persona que conozco dijo que no, digo yo, ¿qué? Ah, pues es tan mal. Entonces, Miren, yo lo voy a decir bien claro. Lo voy a decir bien claro y esta es mi postura. Oiga, esta es mi postura. Yo creo claramente por las escrituras de que la iglesia será arrebatada antes de que el anticristo esté en su apogeo ministerial. La iglesia se va y después el anticristo toma control de todo esto aquí abajo. Entonces, que algunos pastores o maestros creen que la iglesia va a pasar por la mitad del gran tribulación, su problema, ya yo con Dios. Pero yo creo claramente que la Biblia no enseña eso. Yo creo que la Biblia enseña que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. De que algunos pastores y grandes líderes, porque yo he visto grandes líderes que tuvieron que... Aquí, por favor. Por favor. Yo he visto grandes líderes que han cambiado su doctrina. Yo lo he visto. Porque cuando una persona tiene fundamento y conoce las escrituras, hermano, va a analizar con mucho cuidado lo que está diciendo. Porque esto es algo serio. El pueblo de Dios no conoce las escrituras, lamentablemente, no la conoce. Porque si la conociera, estoy hablando de un conocimiento por la vivencia, por la práctica, si la conociera, fuera otra cosa. Porque ¿sabe qué? Observa esto. Ha caído sobre la iglesia un espíritu de estupor. Escuchan, pero no están escuchando. Ven, pero no están viendo. Se ha metido la mundanalidad en la iglesia. Se ha metido el pecado en la iglesia. ¿Por qué? Porque no se está viviendo las escrituras. Porque no hay conocimiento de las escrituras. Y si lo hay es intelectual nada más. Pastor, no hay... Yo lo digo así a rajatabla, hermano. Si la persona no se alinea a la palabra de Dios, sea pastor, se lo va a llevar el diablo. Se van a ir al infierno todos. Yo que te estoy enseñando, si yo no me alineo a la palabra, me lleva el diablo, una doble condenación, fuego conmigo también. Y que Dios me libre. Por eso yo no me transo con nadie, yo le predico la verdad. Mucha gente que no está de acuerdo conmigo, se me han revelado gente, hermano, se me han revelado. Que tú tienes que cambiar ese mensaje y no cambiar mi mensaje. Si no te arrepientes, el diablo te va a llevar y punto y se acabó. Y los cristianos que son hipócritas, el diablo se lo va a llevar también, se va a ir al infierno todo. Esta es la realidad. La gente que vive una doble vida. Bueno, Por eso es que hay que conocer las escrituras para saberla aplicar. Cristiano haciéndole la vida imposible a otro cristiano. ¿Quién te dijo a ti que tú tienes que hacerle la vida imposible a otro cristiano? Ana. Haciéndole maldad a otro cristiano. Y dice que eres cristiano. Hijo del diablo será. De Dios no eres. Porque la Biblia no enseña eso. O eres un instrumento del diablo. ¿Cómo es? No hay que ser claro. Porque es que la gente no conoce. Dice, no, que yo amo a Dios. Mentira, hipócrita. Si usted ama a Dios, usted obedece a Dios. Si yo amo a Dios, obedezco a Dios. Iglesia donde están los homosexuales casándose, hermano. Oye, ¿de dónde ha llegado esto? Homosexuales casándose en las iglesias. Los pastores que están casando homosexuales, el diablo se lo va a llevar también. No, esto es lo que está pasando ahí en las iglesias. Y vienen a la iglesia, Señor, mentira. Por eso hay que conocer el libro, hay que conocerlo. No me voy a quedar en mi casa. Ay, que toda la cosa que está pasando, Jesucristo ya lo habló. Jesucristo no dijo todo esto. Entonces nosotros tenemos que ponernos a esto. Ponernos en la cosa de Dios. Perdón. No, espera, no he terminado. Mensaje de Dios. Amén. No he terminado. Entonces,
Hay gente que dice que son cristianos y andan en competencia con otros. Eso dice la Biblia. ¿Eh? Ah, fulanito me cae mal y son cristianos. Mira, hermano, yo le voy a decir con toda sinceridad, el pueblo de Dios no conoce las escrituras. Porque si la conociera de verdad, fuera otra cosa. Y si la aplicara, fuera otra cosa. Mira cómo está la iglesia allá en los Estados Unidos. Un desastre. Gente que son locos con Guillermo Maldonado, con Cas Luna, Ana Méndez, Ronnie Chávez, Diony Báez. Y toda esa gente son falsos. Son unos falsantes, lo digo así abiertamente. Están engañando al pueblo, saqueando al pueblo. Y el pueblo se deja saquear haciendo hasta trucos en las iglesias. Trucos, hermano. Trucos. Son de los prósperos, ¿no? Y bajo poderes satánicos. Y manipulación. Y exactación. Y el pueblo se deja. Lo sigue. Y lo sigue ciegamente. ¿Por qué? Porque están encantados por ese espíritu del diablo que lo usa a ellos. Hermano pastor, usted está muy fuerte. Son, hermano, agentes del diablo en las iglesias. Pero usan el Pero conocimiento ellos hablan con que la Biblia, tienen. varón. Por eso usan el Ellos conocimiento usan que la tienen. palabra. Hermano, vámonos al grano. ¿Y qué usó Satanás contra Cristo en el desierto? Jesús, la misma Biblia. ¿Y qué usó Satanás en el desierto contra eso? No fue la Biblia, pero a su manera. El pueblo no conoce las escrituras. Oh, por eso, una escudriña, como dijo Jesús. No la escudriñan. Jesús ordenó escudriñarla. ¿Eh? ¿Cómo yo te voy a creer a ti que tú me digas que yo soy Jehová Junior? Ay, santo. Que yo soy un diosito pequeño. Que yo tengo que ser próspero. Y no te enseño a ti que tú tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas Dios te la añade. Pero el pueblo no conoce las escrituras. Es un saqueo, una mafia. Hermano, es algo aterrador, espeluznante. Es el mismo infierno con toda su furia que se está tratando de meter y se ha metido en las iglesias. A través de gente y hombres. Y la gente lo sigue ciegamente. Cuidado, no me lo toques porque ese es mi maestro favorito. Tú no puedes perder la salvación, dicen algunos. Peque ya lo malo para que tú veas. Peque ya lo malo para que tú veas que el diablo te va a llevar. Peca para que tú veas y no te arrepientas. No, que yo no puedo perder mi salvación. Si no se pudiera perder, entonces ¿para qué vino Jesucristo? Exactamente. Miren, Entonces, eso se ve aquí. eso lo predica MacArthur, lo predican otros como Miguel Núñez y otros más. Que tú no puedes perder tu salvación. Yo respeto su decisión, pero bíblicamente están fuera de orden. Hermano, y te sacan unos versículos y una manera de interpretar que tú dices, pero es verdad. Pero es verdad. Si tú no estás claro, te dejas arrastrar, te llevan con todo. Entonces, yo lo voy a dejar aquí, hermano. Nos quedamos en. Veamos lo que usted ha aprendido. 6:5. Me llegan los libros. Que Dios bendiga a los que nos están sintonizando. Que Dios se los bendiga, que Dios los guarde. Y que Dios los proteja. Y que le dé luz. Y que lo guarde de los falsantes, de los engañadores. Que están hoy en día en este mundo. Cauterizando la mente de los ingenuos. Que Dios le guarde y le dé luz y lo proteja. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.